Sigo explicando las aplicaciones de los amplificadores operacionales. En este caso voy a presentar una aplicación del circuito LM339 como detector de ventana. Generalmente todos estos circuitos integrados son comparadores, que son circuitos que comparan sus entradas. Recuerde que un amplificador operacional tiene una entrada positiva y una entrada negativa, y la salida va a ser alta o baja dependiendo de la relación entre los voltajes de entrada. Por lo general, el principio de un comparador es que si el voltaje positivo es menor que el negativo, la salida es baja, o sea, podemos decir 0 voltios. Pero si la positiva es mayor que la negativa, la salida es alta, o sea, el valor de la fuente. Este es el LM339, un circuito integrado de 14 patillas. Tiene internamente 4 comparadores, 1, 2, 3 y 4, con sus correspondientes salidas de cada circuito integrado, la 1, la 2, la 3 y la 4, voltaje de fuente, tierra, y las entradas inversora y no inversora, o sea, la entrada negativa y la positiva para cada uno de los 4 comparadores. Me dicen que utilizando el circuito integrado LM339 y fuentes de polarización 12 voltios como VCC y tierra, diseñar un detector de ventana que esté entre el rango de 5 y 7 voltios. Entonces aquí se diseñó para cuando la señal de entrada esté en este rango, el LED avise alumbrando, y si está fuera de ese rango, o sea, menor de 5 o mayor de 7, el LED esté apagado. Bueno, este es el circuito, usa 2 comparadores, tiene 3 resistencias de polarización a la entrada. Esta es una fuente de voltaje, un potenciómetro para variar la señal de entrada a los comparadores. Obsérvese que una señal de entrada está a la negativa y para el otro comparador la señal de entrada está a la positiva. Y aquí está la resistencia de polarización de los circuitos de salida del comparador y la polarización del LED. Bueno, entonces hay que calcular estas 3 resistencias. Ya sabemos que la fuente es 12 voltios y están a tierra por este lado. Entonces miremos los cálculos de R1, R2 y R3. Vamos a suponer que la corriente que baja por las resistencias es de 1 miliamperio, y como el voltaje es de 12 voltios, quiere decir que 12 es igual a la suma de la resistencia por 1 miliamperio. Despejando, me queda que R1 más R2 más R3 es 12 voltios sobre 1 miliamperio, o sea, 12 kiloohmios. Me han dicho que la ventana está entre 5 y 7, o sea que la parte BTL a la baja, 5 voltios, es igual a R1 por 1 miliamperio. Obviamente, este punto de acá es R1 por 1 miliamperio, entonces podemos ahí despejar el R1, porque ese punto me dice que es 5 voltios, ese R1 me da, entonces 5 voltios sobre 1 miliamperio serían 5 kiloohmios. El otro límite del umbral de la ventana es 7 voltios, o sea, este punto VTH. De 7 voltios aquí es igual a R1 más R2 por la corriente. O sea, R1 más R2
la resistencia y voltaje sobre la corriente me da 7K. Como ya se calculó R1, entonces despejando R2 es igual a 7K menos R1, que es 5K. Esto nos da que R2 es 2K. De esta ecuación teníamos que la suma de las tres resistencias es 12K. Por lo tanto, despejando R3 es 12 menos R1 menos R2. R3 es 12 menos R1 menos R2. Como ya conocemos los valores de la resistencia 5K y 2K, quiere decir que R3 despejando es 5K. Para calcular R4, suponemos aquí de bajada como corriente de salida 1.2 miliamperios, por lo tanto R4 es 12 sobre 1.2 me da 10K. Entonces ya calculamos las resistencias. Vamos al circuito de Proteus a hacer la simulación. Entonces aquí están las tres resistencias, la R4, aquí colocamos el LED, las resistencias de polarización de ese LED. Aquí tenemos el voltaje de entrada de una batería de 12 voltios, colocamos un potenciómetro para variar la entrada, o sea el voltaje de entrada, ¿sí? Fíjese que el voltaje de entrada aquí está aplicado al terminal negativo de este operacional y está aplicado también, pero aquí a la positiva del operacional, ¿sí? Del operacional. Bueno, vamos entonces a correr el programa. Bueno, ahí tenemos que el voltaje de entrada es aproximadamente 4.4 voltios, ¿cierto? O sea, en este punto, en la positiva hay 4.4, pero en la negativa por diseño tenemos BTL que es de 5 voltios. O sea que este voltaje es menor que la negativa. Por lo tanto, como es menor, la salida es baja, 0. Para el otro comparador, aquí en la positiva tenemos 7 voltios, que es BTH, ¿cierto? Y aquí tenemos 4. Este positivo sería alta, pero como está aquí junto a la salida de este operacional, la salida de todas maneras va a ser aproximadamente 0. Bueno, como es 0, entonces el LED no prende, porque aquí tiene un voltaje de 0, no prende, está apagado. Y eso es lo que necesitamos, que cuando el voltaje de entrada sea menor de 5 voltios esté apagado. Si aumentamos el voltaje de entrada, miren, llegamos ya a 5 voltios, ya el LED se prende, y si seguimos ahí aumentando, el LED sigue prendido. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a 7 voltios, ¿cierto? Y aquí está prendido, ¿por qué? Porque aquí en la positiva tenemos 7 voltios, ¿cierto? Y en la negativa aquí tenemos 5 voltios. Por lo tanto, la positiva es mayor que la negativa, la salida es alta, o sea, VCC. Fíjense, aquí nos mide casi los 12 voltios. E igual para este operacional. Aquí en esta patica positiva tenemos 5. Y en esta patica es 5. O sea, aquí es 5 y aquí es 5.88. También es el voltaje positivo es mayor que el negativo, por lo tanto la salida es alta. Ambas tienen salidas altas y la salida total es la fuente, o sea 12 voltios, el M prende. Eso ocurre ahí hasta 7, ¿cierto? Entonces sigamos aumentando la señal de entrada. Va 6, 8, 6, 9, miren, llegamos a 7, se apagó.
y la salida ahora de los operacionales es 0. Como es 0, el LED se apaga. Entonces eso es lo que hace este amplificador, estos amplificadores operacionales conectados de tal forma que me puedan detectar una ventana, o sea, un intervalo de voltajes o rango de voltajes entre un valor bajo, que en este caso era 5, y un valor alto que era 7, ¿sí? Entonces ahí estamos en 708, o sea, mayor de 7 se apaga, pero si disminuimos tiene que prenderse, vean, ahí se prende hasta que llegue a 5 o menor de 5, ahí ya se apagó, vean, aquí ya tenemos 490 y se apagó. Bueno, así de esa forma funciona un detector de ventana utilizando amplificadores operacionales como el LM339. No olviden suscribirse al canal y compartir este video, que les agradezco.